Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Tus hijos te admiran y gritan en bien. Muy hermosos se ven a la orilla tus ricos mangares. Qué lindo se ven. Mira, amor, yo quisiera tenerte colgado del pecho y brindarte mi amor. Fuiste tú quien me viste salir de la cuna sagrada. Por eso soy feliz, por eso soy feliz. Saludos jóvenes y jovencitos y jovencitas. Esta es una tarde memorable, histórica. Aquí hemos hecho ya 4 encuentros con Andamos recogiendo memorias, recogiendo historia de nuestro lar nativo. Quiero empezar compartiéndole una breve palabra a partir de este trabajo escrito el 4 de octubre de 1969. 5 poemas sobre una sola tumba, de Bolívar Blas Beliar Sarubi. Dice de la manera siguiente: cuando por encima de la imprecisa línea del horizonte apareció el lucero del alba, la caravana de vehículos con los dajaboneros residentes en la capital partió hacia esta ciudad que se refresca con las aguas del masacre, que de tiempo en tiempo usa las charreteras de los generales que desenvainaron el sable emancipador en Beler y Capotillo, y que se calienta con el quemante sol noroestano. El profesor Pío Castro Villamán nos saludó con un discurso expresivo. Rina Socias Báez, una chiquilla que habla con soltura y con gracia, nos entregó un lindo ramillete de flores naturales. El doctor Víctor José Burgos Lemoine pronunció el discurso agradeciendo el perfumado presente. El presidente del honorable ayuntamiento, Ramón Escoto Tejada, el chino, tras de leer la resolución del cabildo que nos declaró visitantes distinguidos, nos entregó un pergamino. Manuel Federico Cordero, un dajabonero capitaleñizado, pero que añora los pastelitos de doña Benedicta y los nacimientos de doña Sarico en las fiestas navideñas, dio las gracias con un discurso pintoresco. En el centro de recreo en Sueño Dajabonero, el amor se encontró con el amor. Así lo bautizó el doctor Ramón Ignacio Socias Cordero, presidente del club, quien hizo la dedicatoria. Carlos Rivas Cordero, un dajabonero joven radicado en la capital, habló a nombre de sus compañeros de viaje. Un lucido acto lírico con la participación de la juvenil estrella de la canción, Angelita Carrasco, tuvo efecto en el Liceo Secundario Manuel Arturo Machado. El doctor Manuel Enerio Rivas Esteves, presidente del Instituto Pro Desarrollo Cultural de la provincia de Dajabón, tuvo a su cargo la dedicatoria. El acto fue sencillamente emocionante. Angelita Carrasco soltó desde la jaula frágil de su garganta 3 canciones envueltas en su sonrisa siempre enfiestada. A nosotros, dice Bolívar Beliar Sarubi, y esto es lo más trascendente del trabajo, nos tocó algo sentimental. La alegría hizo un alto. El Camposanto fue nuestro escenario para actuar. Bajo la cruz
del dulce Nazareno y sobre una tumba dejamos 5 poemas. 5 soldados del magisterio idos ya fueron homenajeados. No había que llegar con lágrimas a la casa de todos. No se estaba cumpliendo el precepto bíblico del polvo naciste y en polvo te convertirás. No habían sollozos diciéndole adiós al que se va para jamás volver. Nos ubicamos sobre la tumba marmórea del profesor Emilio Batista, maestro de varias generaciones, y con una sonrisa triste le dijimos: maestro de maestros, tu nombre lo agranda la filosofía del tiempo, tu figura se agiganta en el marco de cada pizarra que use el estudiante, y tu mano sembradora la larga la tiza que usa por doquiera el joven que sigue con firmeza tu noble carrera. En mi infancia, tu afonismo, maestro, me pareció sordo como el badajo mohoso de una campana rota. Y ahora, a través de tu muerte y a través de mi inquieta adultez, valga la comparación, tu voz orientadora a cada minuto y a cada hora se me parece al eco de un clarín victorioso que 1000 batallas ganara en el campo de la educación. Ahora vengo golpeando la puerta de tu morada eterna y te traigo violetas y te traigo azucenas, y antes que mi pena te enseño mi risa, porque tú hiciste trizas el pañuelo de sombras de mi empobrecida niñez. Y te recuerdo junto al abaco amigo que me enseñó de niño a contar desde el 1 hasta el 10. Y recuerdo también el puntero que arrinconó tantas veces mi maliciosa travesura infantil y que sobre mi cabeza cayó para ahuyentar mi ingenua brutez. Y así son las cosas, maestro, y no es a ti solo este regalo de palabras sinceras. Hay otros que, como tú, nos dieron la mano y nosotros, haciendo el papel de hermanos y agrupados como duendes de una noche cualquiera, sin que para ti sea un enojo y sin que para el mundo sea una quimera, uno a uno los vamos llamando. Ahí termina la primera parte. Luego continúa con Don Fister, con Casilda García Rivas, con Tamayo Beliar y finalmente con Cruz María Hidalgo. Es un trabajo maravilloso, escrito desde el corazón de un dajabonero y desde un ser humano agradecido. No lo voy a leer completo, por supuesto, pero quería compartirlo. Yo no conocía el trabajo. Pilar me lo llevó hace 3 días a mi casa y le dije, no, por esto yo tengo que compartirlo con la concurrencia. Me engranojo. Y por supuesto lo vamos a publicar en una antología que estamos preparando de los poetas mayores de Dajabón. Con nosotros el anfitrión Juan Andrés Cabrera. Se necesita un aplauso. Un aplauso no solamente para don Bolívar, las familias distinguidas que menciona en ese contexto, en esa narración, y por igual en el momento actual, yo quiero que le demos un aplauso también a Ángela Carrasco por el gran programa. Y aquí una cosilla con fluidez. Ah, no, Sí, buenas tardes. Ya Alfonso prácticamente dio la introducción. Ya este es el quinto encuentro que realizamos aquí tratando de recoger la memoria histórica. Y para mí, para nosotros, es un placer tener este encuentro hoy con representantes de familias importantes desde el punto de vista del desarrollo de la sociedad jabonera. No podemos permitir que la historia se vaya a la tumba con nosotros. Por tanto, nosotros estamos hace ya unos 4 o 5 años promoviendo con ideas recoger los datos históricos, unos agradables, otros no tan agradables, pero es la historia de nuestras vidas y de nuestros ancestros. Tener aquí
al Chino de León, hijo de un gran amigo de mi padre, que trabajaba en el INDRI, a Gindo Jiménez, hijo de Antonio Jiménez. Tener aquí a Dieguito y a Rigna, a FIFA, Angelito, hijo de nobles y progresistas de Jabonero. Héctor Julio, tu madre, ni hablar. O sea, todos nosotros somos fruto del esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de esos ancestros. Y no se puede ir, repito, a la tumba. Lo que ellos hicieron por nosotros y lo que nosotros mismos hemos hecho por nosotros mismos y por las futuras generaciones. Bienvenido a casa. Dieguito es mi vecino y no lo sabía. Ari y yo sí, nos encontramos frecuentemente, nos visitamos, aunque a veces medio el doctor Francisco Esteve, que vive en La Vega, Libradito Sarí, que son de los vecinos de nosotros. El llamado a que nos encontremos más, porque no nos queda más de 10 o 12 cumpleaños. Es importante, es necesario reafirmar nuestra condición de dajabonero. Bienvenido a casa y disfruten. Bueno, vamos a dar paso a Aris Rivas. Ya nos dijo, tienen que cortarme, porque si hablo de mi familia, no termino nunca. Tiene un turno de 15 o 20 minutos y alguna pregunta después para ampliar cosas. Después de Ari tenemos a Angelito Santo Cordero. Angelito, en confianza, ¿verdad? O don Ángel Santo Cordero. Me da unos boches si le digo usted. A mí nadie me conoce así. De jabón Angelito. Si le digo usted, me da unos boches. Dime tú. Pero no me digan microbio. Eso me lo dijo, sería Milka o fue Dieguito, no sé. Uno que me dijo eso. Chiquito siempre. Me dijo eso, no le diga microbio. Bueno, miren, esa es la idea. Por ahí llegó Juancho Cordero. ¿Con quién más habrá llegado? Ahí llegó Juan Ramón Peguero. Juan Ramón Peguero. Juan Ramón Peguero anda por ahí. Juan Ramón Peguero. Para que ellos Muchacho, ¿cómo tú estás? como decía Juan Andrés Cabrera o Paco Chefo, esa es la idea, desde nosotros mismos rescatar la historia. Hay muchas cosas que no aparecen escritas, que hay que buscar a través del testimonio. Yo ando mucho en el Archivo General de la Nación y no es mucho lo que aparece de Dajabón. Nosotros estamos llamados a alimentar el archivo para que nuestra memoria pueda descansar allí y ahí podrá descansar por siglos. Si es que no se disuelve la República, ¿verdad? Esperemos que no y trabajemos para que no sea así. Le comento que ya hay un primer tomo con una primera aproximación de unas 446 páginas sobre todo este esfuerzo que se está haciendo. Durará 2 meses más porque ahora entró Leonardo Díaz Jaque a corregir y ese hombre sí que no es fácil. Me va corrigiendo línea por línea. Yo espero que cuando llegue a otro punto no corrija tanto, pero bueno. La idea es llegar en esta primera fase a unos 6 tomos como este, cada tomo de unas 400 páginas, recogiendo lo más que se pueda de la historia nuestra y sobre todo de los maestros de la música, empezando por el maestro César Díaz, uno de los grandes nuestros, y más atrás por Emilio Batista, don Normi, y más atrás por José Luis Rivera, que fue uno de los grandes por allá 1928-1929, y seguir con Nilo Gerardo Blanco, que fue un grande de la música y de la cultura nuestra, no debidamente conocido, no debidamente ponderado. A veces cuando converso con Purito y con Dieguito, y me dicen, ¿y cómo tú sabes tanto de Nilo? Digo, buscando, el que busca encuentra. Se pone está llamando ahorita allá afuera, mira. Déjalo por ahí tranquilo, dile que hay tu Julio está aquí. No, por si acaso. Bueno, empezamos entonces con Ari Rivas, que tiene la primera intervención, y luego vamos a seguir con Ángel Santo Cordero. Y después de esos 2 turnos, volvemos a la carga musical, ¿verdad? Así que, Ari. Qué gran honor me hacen ustedes invitarme a mí y a mi esposa a Venecia a esta actividad. Pues realmente me siento muy bien, muy confortable con todos los que están aquí hoy. Y aquí estaremos con ustedes hasta que los músicos
no se vayan a dormir. Miren, me han pedido que comente un poco sobre la familia y de la familia, y me cae bien el tema, porque la familia nuestra es una unidad, es un núcleo bien cerrado para los fines de solidaridad como familia, pero abierto para recibir a todos aquellos que nos aprecian y nos reconocen como gente de bien, gente bien criado, como se dice. Pues nuestros padres se esmeraron por nuestra educación y siempre pensaron que el saber, que la formación académica, pero también la formación espiritual es el eje para una vida sana, una vida próspera, una vida llena de relaciones con los demás. Hablar de la familia Rivas Almonte. Me han pedido que hablen de la familia Rivas y tengo que, lógicamente, hablar de la familia Rivas Almonte. Sucede que mis padres eran montecriteños. Mi padre vino como joven a Dajabón y trabajaba en una de las grandes tiendas que allí, aquí, bueno, en Dajabón existían en esa época, haciendo un trabajo de llevar los numeritos. Era una mascota, lo que salía, lo que se entraba. Era un récord, exactamente, era un récord. Pero también se dedicó, ya después de pasar esa experiencia trabajando en comercio, se dedicó a la agricultura, radicándonos. Se casó con mi madre, Filomena Almonte, y se establecieron en el paraje, cuando eso era un paraje de Gozuela. ¿Conocen Gozuela? Así es. Ahí nos establecimos muy cerca de la familia de Lula Riva de Carrasco, viuda Carrasco y sus hermanos. Bueno, era un núcleo familiar bastante bueno. La primera mujer senadora del país. Y secretaria del Senado, además. Bien, ahí nos establecimos, la familia Rivas Almonte, pero ya era hora de ir a la escuela. Y el único grado que había en Gozuela en esa época era el primer grado de la primaria. Y Lula, que entró al primer grado y luego la nombraron maestra del primer grado. Entonces, de todo modo, ella siempre fue muy inteligente y pudo desarrollarse estudiando en Manzanillo, en Copey, luego en Manzanillo y algo en Montecristi. Mi padre se dedicó fundamentalmente a la agricultura, pero ya, como le decía, cuando él era muy sabio y escribía mucha poesía, así como Afonso. Tenía un récord lleno de poesías que él mismo desarrollaba. Decidió mudarse a Dajabón porque nosotros necesitábamos ir a la escuela, porque si no nos íbamos a quedar allá. Qué inteligente fue esa decisión de mi padre, porque eso permitió que todos mis hermanos, los 8 que todavía están vivos, de padre y madre, sean profesionales. Seamos profesionales. Lógicamente hubo que no solo ir a la escuela, sino ayudarle. Y yo era el lechero de la casa, especialmente el día de Navidad,
cuando el lechero oficial se iba de parranda y la leche había que traerla de todo modo al hospital para los enfermos. De manera que yo era el lechero, excepto, era el estudiante y lechero, porque había que hacer trabajo, y además de eso, lechero oficial los 24 de diciembre, porque el lechero se iba y no aparecía jamás. Bien, esta familia Rivas Almonte, entonces nos desarrollamos bien profesional. Pudimos cumplir con la meta de ser profesionales en Santiago. Yo estudié en Elisa, en la Madre Maestra, otros estudiaron en la UAS, pero todos tuvimos la oportunidad de estudiar y hacernos profesionales. Mi padre, y quiero aquí poner más tiempo a lo que fue mi padre. Mi padre, nosotros, pero no solo nosotros como familia lo vemos así, sino todos los dajaboneros recuerdan a mi padre por la forma en que él se desenvolvía las veces que le tocó ser el síndico o cuando le tocó en un periodo muy breve con la revolución ser el gobernador de Dajabón. Especialmente cuando era síndico, era muy dedicado a su trabajo. Y fíjense que nosotros, los tiempos de más crisis económica en mi familia, oiga bien, era cuando mi papá era alcalde, era el síndico. Porque él todos los meses, cuando le entregaban el cheque de salario, bueno, lo primero que hacía era que el síndico ganaba 300 pesos y él se bajaba 50 pesos. Y ya su salario era 250. Y así conseguía que los empleados, Demetrio, varios de los empleados que estaban en el ayuntamiento, don Virgilio, el papá de Angelito, trabajó mucho con mi papá, se bajaran algo porque se necesitaba un presupuesto para reparar las calles o para obras de la comunidad de Dajabón. Entonces, decía que en la época en que él era alcalde, en mi casa había problemas económicos. Primero, porque abandonaba la agricultura y ya no iba a Sánchez, porque estaba totalmente dedicado a su trabajo de síndico. De manera que, segundo, porque todos los meses el cheque que le mencionaba, él me lo entregaba a mí, vaya donde doña Victoria y que le abono a la cuenta que debo. ¿Por qué la cuenta de deuda era tan alta? Porque todo el que tenía un problema llegaba a mi casa a buscar la receta. Y mi padre se la endosaba y lo mandaba donde doña Victoria. Al final se le iba la cuenta y siempre tenía un salario atrasado que había que pagarle a doña Victoria porque él se excedía de lo que le daba a la gente. Entonces nosotros siempre recordamos que la época de crisis en mi casa era la época en que mi padre era alcalde. Y lo decimos no por reclamo, lo decimos porque por orgullo, por nuestro corazón, como reconocimiento a nuestro padre, que de cómo se entregó al pueblo, cómo se entregó a la ciudad. Nadie sabía eso, pero así era. Además de ser alcalde, él nunca tuvo una educación. No creo que no llegó al 4º o 5º grado, pero escribía con una redacción sin faltas ortográficas. Yo creo que quizás fue alumno de don Diego Blanco. Él fue maestro, tu papá, sí, que eran maestros muy dedicados a lo que tenían que hacer y muy competentes.
Bien, entonces mi padre siempre mantuvo esa línea de solidaridad con el que necesitaba, mantuvo esa línea de encontrar un mejor desarrollo de Dajabón. ¿Qué más le puedo decir de la familia? Somos una familia bastante completa, larga, y donde quiera que estamos, donde quiera que estamos nos encontramos y nos buscamos y así recordamos lindos tiempos pasados. Yo preferiría, señores, que hagan las preguntas que ustedes trajeron preparadas, porque no, yo creo que podemos establecer una dinámica de un conversatorio sobre lo que fue la vida de mi padre. Usted, el pueblo, le puso a una calle el nombre de mi padre y ahí está. Ya eso es otra cosa. He estado trabajando mucho en Dajabón. Fundamentalmente tengo un proyecto de solución, de manejo y solución de conflictos dentro de ese mercado. Tuve esta semana días muy duros para llegar al mercado y tener una apreciación de qué es lo que ahí está pasando. Hace 2 viernes yo entré el día del mercado, había más de 20,000 personas que ingresaron en menos de 2 horas al mercado, y eso es un remolino, ¿verdad? Que allí existe, que no hay control. Y yo estoy ayudando para que haya control. La gente no quiere pagar los arbitrios municipales, los impuestos municipales, porque dicen que no ven qué se hace con el dinero. Estamos trabajando con el alcalde y le estamos ayudando a reenfocar su trabajo, a ordenar ese mercado, que queremos que sea limpio, que queremos que sea seguro y que sea ordenado. Y ninguna de esas 3 cosas existen en el mercado de Dajabón. A pesar de todo eso, estamos ayudando. Y digo que a pesar de todo eso, Dajabón crece. Es una de las provincias, y podemos decir municipios, de más desarrollo del país. El comercio son transacciones de 500 millones de pesos en una semana, que se dan entre haitianos y dominicanos, y es por eso que no a nadie le conviene que se cierre el mercado y se cierre la frontera. Pero si me dicen, bueno, ¿y por qué te metes? Yo trabajé más de 30, 35 años en diferentes países con proyectos de desarrollo, manejando fondos especialmente del gobierno de Estados Unidos, fondos federales de Estados Unidos, y he contribuido en cambios en todo lo que concierne al desarrollo rural y al manejo sostenible de los recursos naturales, cómo abordar el problema de cambio climático, etc. Entonces, con un amigo que me acompañan en esa jornada, 2 americanos, siempre trabajamos junto con una empresa de Estados Unidos y siempre dijimos, bueno, vámonos para República Dominicana, para la frontera, para Dajabón. Yo moví eso y aquí estamos 4 socios de la empresa con la que trabajamos, que tenemos, dedicando tiempo de gratis para contribuir con el desarrollo de Dajabón. Y yo estoy con eso, digo, yo puedo seguir el legado de mi padre de colaborar, no importa qué recibe o qué no recibe. Vamos a colaborar con el cambio que necesitamos en la provincia, y yo lo estoy haciendo de esta manera.
de la manera en que yo sé hacerlo. Prestar asistencia técnica, capacitación de la gente, organizar las personas, etc. Y estoy haciendo este trabajo prácticamente voluntario, con algunos costos que me puede cubrir el proyecto, pero estamos dando. Eso no se sabe mucho en Dajabón, porque en Dajabón se cree, alguna gente dice, no, ese está ganándose su salario. Yo no estoy ganando un salario. Yo estoy gastando mi tiempo y mis ahorros en Dajabón. Y no me importa qué tanto tenga que trabajar, pero así vamos. Y de nuevo, repito, eso es porque así pensaba mi papá. Y lo estoy repitiendo. Y eso es lo que pensaban o piensan todavía la familia Rivas Almonte. Y yo lo estoy haciendo de esta manera, contribuyendo con el país y con el pueblo. Me han invitado a formar parte del gobierno, no me interesa. Para nada. Porque a mí nadie me va a cerrar la boca si tengo que opinar sobre una problemática. Yo voy a decir lo que pienso, no lo que le conviene a alguien hacerlo. De manera que prefiero estar así, ella me apoya, la señora Venecia, ustedes ya se la presenté. 53 años de novios. Por si Ah, acaso. Genial. Que vaya ahí, Va Clara, porque viene y se para aquí y le hace otra historia. No. Disculpen, yo le prometí que me iba a portar bien. Ustedes ven que yo estoy tranquilito. Bueno, pues eso es, si quieren saber algo más, particularmente sobre mi Angelito. ¿Por qué Dajabón y no Montecristi en la decisión de Jacobito? Porque la mamá de mi padre, su madre vino de Francia, apellido Beliar, se estableció en Montecristi. Pero las propiedades que ella y su esposo estuvieron entre Gozuela y Sánchez. Toda esa tierra que está por ahí, por Gozuela y todo eso, era de los Rivas Beliar, especialmente de los Beliar. Entonces mi padre tuvo que venirse a Gozuela y de Gozuela dejó la finca de Gozuela y se dedicó más a la finca de Sánchez. Porque había un poco de agua. No había demasiado agua, tuvimos que sacarle agua. Entonces, quizá por eso es la razón de que vinimos para acá. Porque los intereses de ellos estaban más cerca de Dajabón que de Montecristi. Perfecto. La calle es árida. Mira, yo te decía algo. Aunque yo no estuve muy cerca de ustedes, porque éramos clases sociales diferentes, ¿Cómo en así? sentido económico, ¿verdad? Yo era de una familia muy pobre. ¿Usted? Yo soy moreno Checho, hijo del Checho. Vivía frente a Milcar. A Milcar Castro. Yo era vecino, que frente a frente vivíamos. Pero cierto día con un hermano tuyo, que era una persona encomiable. Jacobo Rivas Beliar. Allá está en Dajabón. En el liceo, una persona que a pesar de su categoría, ¿verdad? Dentro de la sociedad, que era una clase alta con relación a un grupo de No, nosotros. mi hijo, no. Nosotros, O sea, no te digo que... yo no pude comprar una bicicleta en Dajabón porque no tenía dinero, una bicicleta. Mi casa no pudo comprar nunca. Bueno. No lo teníamos. ¿Verdad que sí? Entonces, quiero decir con esto, a través de tu hermano entendí que usted era una familia muy honorable, que no tenían esta diferenciación de clase, porque en Dajabón existían las clases sociales. Y eso tú no lo vas a entender, pero nosotros los que estábamos abajo en Barrio Sur, ¿cómo entiendes que había clases sociales, verdad? Pero había clases sociales que discriminaban y otros que no. Ustedes no eran de ese grupo. Le digo por Jacobo, porque bebíamos en lugar, salíamos juntos. Ñi también era del mismo grupo. Ñi, que era rico también. Compartíamos. Ñaño. Era Ñi, ¿verdad? Y a Ñaño. Bebíamos ron en el liceo. FIFA nos apoyaba. Ella no sabe que bebíamos ron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes son una casa honorable y parecían humildes.
aunque no lo sean, parecían humildes porque se juntaban con nuestro sector, y Cabrera me puede confirmar eso, y compartíamos como si fuéramos la misma clase. Había otros que no se juntaban con nosotros porque entendían que no podían. Era muy montado, había un nivel ya muy superior. Entonces, de eso no es resentimiento, yo no estoy diciendo la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes eran una familia a seguir, un paradigma a seguir. Bueno, vivían frente al parque ahí en la esquina, ¿verdad? Gracias. Frente a una señora que fue gobernadora, no recuerdo el nombre, Ercilia, ¿fue la señora? Doña Librada. La señora que vivía frente a usted fue gobernadora por Balaguer. No me acuerdo, la casa era de 2 pisos, creo. La que vivía frente al doctor Estrella. Ana Amelia. Doña Amelia. Ana Amelia. La que fue borrado ya. Es que doña Ana Amelia no vivía en una casa de piso. No, vivía frente al doctor Estrella, era. Frente al doctor Estrella. Ah, don Armando. Ajá. Armando arriba. Ve a Dajabón, porque tú estás borrando todo. Yo salí hace 60 años de Jabón. Y voy a las fiestas patronales y ya no voy. Y que soy con esto que yo admiro realmente, aunque ustedes yo lo admiro, porque todo lo que usted está diciendo es real. La gente trabajadora, laboriosa, entregada a los oficios, ¿verdad? Y profesionales dedicados a eso. O sea, para nosotros los jaboneros, ustedes deben ser, nosotros somos un orgullo de que ustedes llegaran al jabón y llegaran a ese nivel y progresaran como lo hicieron. ¿Verdad? Pues son de Montecristi, como lo hizo Angelita también, que es de Montecristi, y Fernandito Villalona también, que es de Montecristi. O sea que es un placer para nosotros. Gracias. Gracias. Voy a hacer una Gracias por lo anécdota. que dice. Una anécdota. Yo trabajé 9 años en Nicaragua. Después que derrocaron al gobierno, yo empecé a dirigir unos proyectos allá. Y me fui a acompañar unas comunidades para mejorar su sistema de producción de café y esas cosas. Yo fui a aplicar la técnica. Qué tamaño tiene que ser el hoyo, medirlo con 1 centímetro y todo eso. Y yo me fajé a hacer los hoyos con los agricultores. Y ellos decían, pero esta es la primera vez que yo veo que el doctor es el que hace los hoyos. Sí. Venga con más frecuencia. Pero yo le decía a ellos, señores, si yo no lo hago así, no me siento cómodo. Porque yo no puedo venir solo a dar instrucciones de cómo hacer la cosa. Yo tengo que hacerla para que ustedes vean cómo yo la hago. Y a partir de entonces ustedes la van a hacer bien. Y así hay una cadena de historia que yo podría contar sobre eso. El tiempo aquí nos vence un poquito. Dieguito, quiere hacer una pregunta. De Dieguito y Villalona, y Ari la contesta a las 2. El chino también. La 3 la recoge. No, breve. Ari, la pregunta mía con relación al estudio que ustedes están haciendo sobre el tema de los conflictos en Dajabón. Cuando ustedes concluyan esos hallazgos, ¿a quién se lo van a entregar? ¿Y qué es lo que se piensa hacer con lo que ustedes digan que está pasando en Dajabón en términos de conflicto con el tema llano y todo el tema comercial? Bueno, concluí con la terminación de 3 estudios de caso sobre conflictos. Un conflicto es el manejo global del mercado. Nosotros analizamos 52 conflictos que identificaron la gente. Lo pusimos. ¿Cuáles son los conflictos que tienen? Y sumamos 52. Eso fue un proceso como de 3 o 4 meses para poder hacer esa estimación. De esos 52 elegimos 3 o 4 conflictos que son urgentes. Y está el del ordenamiento del mercado, ¿verdad? Y el de manejo de la cuenca, porque no solo trabaja un mercado, sino conflicto en qué se está haciendo en la parte alta, media y baja de la cuenca de Río Masacre, ¿verdad? Entonces, en el caso del mercado dividimos en 2, la parte de operación en general,
la falta de un sistema de señalización y evacuación rápida de personas ante la ocurrencia de desastres naturales. Ahí, como está hoy, si hay un terremoto, va a morir más gente pisoteada por otra gente que por el mismo terremoto en sí. Entonces ese es un problema, ¿verdad? Sí, estoy trabajando con el COE, ya fue el COE, estamos trabajando para diseñar un programa para la parte de riesgo. Pero la otra parte es la de cobranza. No lo ando en el carro, pero precisamente antes de ayer tuvimos una primera reunión con una mesa que estamos organizando y le entregamos una copia del conflicto de cobranza del mercado, que es el que va a permitir, bueno, la gente no quiere pagar, ni los dominicanos ni los haitianos, porque eso lo construyeron los europeos y porque hay que pagar, pero hay que limpiar, pagar luces, el aseo, todo eso, y el ayuntamiento no puede cargar solo con eso. Entonces, hicimos toda una reunión antes de ayer y se definieron unas acciones próximas que tenemos que desarrollar y una de ellas será el día 19 de este mismo mes, que va a acompañarnos un señor Eric Torejo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que diseñaron un sistema de cobranza utilizando teléfono de esto. O sea, va a llegar al puesto de venta y esto va a registrar que pagó o que no pagó y cuánto pagó. Y así se va a modernizar el sistema. Estamos hablando de 20,000 personas a las que hay que cobrar. Entonces, eso es difícil, aunque sean 25 pesos, aunque sean 50 pesos, pero hay que cobrar algo para poder operar bien el mercado. Y ahí hay robo, hay peleas, queremos poner cámaras, nos hacen falta al grupo de aún, porque yo no tengo todo el presupuesto para eso, $25,000 para poner un sistema de cámaras. Yo vendo cámaras. ¿Ah? No regala cámara, necesito para el mercado. Hay un presupuesto. Tulio, si la regala, Donación. si no consigue un donante por lo menos. Bueno, está bien, podemos hablar. Germán. Dinero del carro de bomberos. Bueno, conseguí un camión de bomberos para el mercado. Hay un empresario que hay que reconocer que es un gran empresario de Dajabón, Kilder Tavera. Kilder Tavera es el empresario más próspero de Santiago, Puerto Plata, hasta ya cubre La Vega, porque ya está incidiendo aquí. Todo lo de la manicera, que vende la manicera, tiene una línea de Santiago para allá, él es el único que lo puede vender. Tiene unos grandes almacenes ahí en Villa González, en Zona Franca, y se está metiendo en más negocios. Bueno, pues le decía lo de la cobranza. Vamos a organizar el 19 otro evento en donde vamos a organizar un plan que permita avanzar hacia un cobro más eficiente en todo lo que es el mercado. Yo decía que Dajabón recibe muchos ingresos con las transacciones comerciales que se dan en ese mercado. Y yo creo que las mismas autoridades no están muy preparadas como para asegurar la estabilidad y el incremento, el aumento de ese proceso de crecimiento económico en la provincia. Nosotros queremos ayudar y particularmente ayer entrevistamos 3 personas porque necesito un coordinador. Lo que decimos es, primero, tiene que ser dajabonero. Segundo, que vive en Dajabón.
porque la mayoría quiere un trabajo viviendo en la capital, viajar el lunes, llegar a Dajabón a la 1 de la tarde, descansar, trabajar el martes, el miércoles, quizás el jueves y el viernes regresar para la capital. Entonces no podemos pagarle a una persona que así. Pero si es dajabonero, le estamos dando la prioridad. Y precisamente de 23 candidatos nos quedamos con 3 y de esos 3 hay una que es dajabonera, que es la mejor. Es la mejor. Es la hija de Fausto Peña. Daniel. Bueno, gracias. No sé si hay algo más. Una información y 2 preguntas breves. La primera información es que ese letrero que usted está viendo detrás, Dajabón Cultural, tuvo la oportunidad de oro de... es una plataforma virtual que hemos desarrollado después de la pandemia y ahí ya tenemos una entrevista, ¿no? En el caso suyo, en el que amplió muchas de esas informaciones del origen de su familia. De manera que tanto su oportunidad en estos minutos, más aquello que dura 1 hora, nos va a ayudar mucho en esa iniciativa que tiene Afonso Torres. De todos estos esfuerzos es dirigido a aportar a esta nueva generación, ¿no? Lo que han sido todos esos esfuerzos de tronco de familia de Dajabón y de otros aspectos, ¿no?, que se están planteando en el desarrollo de Dajabón. En esa dirección, Dieguito planteó su preocupación socioeconómica, ¿no?, de los resultados de esos estudios. Yo quería preguntarle, ¿también tienen algún estudio? Esa es la parte socioeconómica, ¿no? Pero la parte socioambiental, la parte medioambiental del impacto del río Masacre, que se nos está muriendo y está prácticamente desapareciendo. ¿Hay alguna proyección dentro de esos estudios, diríamos, del Masacre como río internacional, el problema que está sucediendo? Porque toda esa alegría y todo esos aspectos socioeconómicos pueden estar impactados en el futuro con la desaparición del Masacre. Ciertamente, tanto en el ámbito de la agricultura, hay una serie de aspectos que contribuyen al desarrollo de la zona, de esa zona fronteriza y que involucra a ambos estados, Haití y la República Dominicana, una. Y lo otro, ya en términos más sentimental, es que la familia Rivas Almonte, nos gustaría que usted nos precisara si doña Filomena, cuando se conoció con don Jacobo, ella era de Gozuela o de dónde, o sea, si ambos eran de Gozuela, y porque esa partecita de doña Filomena, su madre Martina vivía en Gozuela. Vivía en Gozuela. En Gozuela. Ok. Sí. Okay. Y la otra pregunta, la previa fue... El desarrollo medioambiental. Del desarrollo medioambiental. Uno de los 3 casos que escribimos ya están publicados, yo solo puedo compartir con vía WhatsApp, eso sí lo puedo hacer, o por correo electrónico. Uno es específicamente sobre el tema de manejo de la cuenca. La parte alta de la cuenca del Masacre está siendo devastada por los ganaderos propietarios de tierra. La parte media de la cuenca, vamos a decir Capotillo, Tamarindo, Don Miguel, hasta llegar a más arriba, con influencia de la cuenca del río Manatí, que es un tributario del Masacre, ya un sistema eléctrico que fue instalado, operado con la fuerza del agua, ya no hay agua para mover la... Entonces está apagado, porque arriba están secando todo. Pagan a los haitianos tumban la misma práctica tradicional que conocemos desde antaño, aquí y fuera, y le dejan el terreno listo, con pasto. Y ya el dueño de la tierra no tiene. Entonces, esos son conflictos que nosotros estamos tratando de manejar. Bueno, ayer tuvimos una actividad, yo no participé, pero tengo la gente trabajando allá en la parte de la cuenca de Manabí para organizarse.
La poca agua se está cosechando a través de un sistema de tuberías desde la parte alta hasta llegar a Don Miguel, hasta llegar a Los Miches. Pero está la construcción, pero no tienen cómo operarla, cómo manejarla. Se creen que con solo tener el acueducto se resolvió el problema, pero si no hay mantenimiento, no hay una cobranza para pagarle a un plomero que esté atento a resolver, no están haciendo nada y nosotros estamos apoyando en ese sentido para que se mejore. Yo creo que sí, yo veo que tú tienes un alto interés en el tema ambiental y en el tema de la cuenca del Masacre. Es cierto que nosotros nos bañábamos ahí, en el río, después del hospital. Y antes cruzábamos el Flume por donde hicieron rehabilitaron el canal que sale para la Vigía, que pasábamos por la compuerta. Es una aventura para mí porque uno podía quedar, había peligro y entonces eso no podía quedarse trabado ahí porque era muy estrecho. Todas esas cosas han desaparecido, está lleno de lodo. Yo pasé al otro lado hace 3 semanas, al lado haitiano de la zona franca Codevi, y eso es terrible. En Codevi está todo limpio, los haitianos no tiran un papelito, pero el río, eso está lleno de plástico y las mujeres lavando y todo eso es contaminación. Pero tu interés, si quieres, lo canaliza a través de nosotros y hacemos cosas juntos y necesitamos voluntariado en ese sentido. Carlos de León. Chino. Chino. Pues que mi respuesta es muy larga. No. Cuando usted hablaba de su papá. Tú hablabas de tu papá. Sí, cuando usted hablaba de su papá. Sí, porque es que cuando Jacobito fue síndico, ya yo tocaba en la banda, de la banda de música. Sí. Entonces, una anécdota muy chistosa y a la vez jocosa, diría yo, es que cuando yo era el más jovencito de la banda y habían 2 personas que tocaban trompeta, William y Gonel. William Rosario y Gonel. Entonces, el maestro César Díaz fue uno de los maestros más sabios, musicalmente hablando. Entonces, cuando su papá era síndico, me entraron a la banda ganando 15 pesos mensuales. El sueldo más alto de la banda. Y entonces había problemas con Manuel. No, con Manuel no. El problema era con él y William. Entonces le quejaron a Jacobito. Que cómo que este muchachito entró a la banda y que ganando todos esos cuartos cuando yo tengo 15 años y con él 13. Entonces el maestro César le dijo a Jacobito, yo voy a hacer una cosa para que usted sepa por qué el muchachito gana igual que ellos. Entonces el maestro transcribió una canción que ellos habían tocado toda la vida. Sí, entonces el maestro le quitó el título y la transcribió en un papel que ellos no entendían. Que no lo entendían, sino que no lo conocían. Entonces cuando lo citaron a la sindicatura, lo pusieron al maestro, le dijo, usted va a ver por qué que el muchachito gana 15 pesos igual que ellos. Y lo citaron y el maestro marcó 4. Y ellos cuando vieron ese papel, no entraron nunca. Llegó el artista, señores. Entonces el maestro le dijo, me llamó a mí, me tenían en un cuartito ahí aparte. Me llamó a mí, yo tampoco sabía que era la canción esa. El maestro marcó 4 y yo comencé a tocar. Y Jacobito le dijo al maestro, oiga, César, me tenían engañado todos estos años. No leían música, se aprendían de memoria. Se aprendían de memoria y así era que yo estaba en la banda todos esos años. Y yo siempre
yo siempre me recuerdo esa anécdota de tu papá, que se la agradecí en el corazón toda la vida. Tu padre y mi padre eran grandes amigos. Eran grandes amigos. Entonces, siempre, cuando nosotros comenzábamos a estudiar música, esos que eran diques músicos, se llevaban la boquilla de la trompeta para que nosotros los muchachos no practicáramos. Oiga al extremo que llegamos. Sí. Entonces yo siempre recuerdo esa anécdota de Jacobito. Bueno, la cuestión es que después que Jacobito vio que yo tocaba eso sin ver el título ni nada, dice, mira, póngale 30 pesos. Yo me fui para Nueva York a los 15 años y ganaba 30 pesos. Y todavía yo seguía ganando 15. Excelente. Alfonso. Bueno, gracias. Un aplauso a Aris. Yo quiero incluirme un cotejo, porque ya, aunque usted Morina era hablar de la familia, Ari ha introducido un tema muy interesante, que es casi un tema exclusivo de tratarlo en un encuentro como este, por su importancia. Yo voy a decir algo aquí, quizá doloroso y difícil, que yo como veterinario no debo decirlo porque me traiciono a mí mismo, ¿verdad? El principal enemigo de la cuenca o de las cuencas es la ganadería indiscriminada. Mientras no saque la ganadería de las cuencas, se acabó el mundo. Por ejemplo, aquí en Jarabacoa había un ministro de Medio Ambiente, un secretario en aquel entonces, que mandaba a muchar los pinitos chiquitos para que no crecieran. Eso es lamentable. Inclusive hay un proyecto de zonificación que cuando Hipólito era presidente y Elío Jaque era ministro, se sometió y lo bloquearon sobre la zonificación de la actividad pecuaria y agrícola del país. Entonces tomen en cuenta eso. El país se recolecta solo. Si no hay habitantes que destruyen la semilla y el germen que va a recolectarse, se recolecta solo. En otro. Entonces, es bueno que tomen en cuenta ese asunto de que las cuencas se respeten y que los ganaderos no lleguen donde queda el último respiro de agua. Gracias, Juan Andrés Cabrera. Un aplauso a Aris Rivas. Aris nos ha dado informaciones tan precisas que yo me quedé como, wow, sobre Jacobito. Por suerte que nosotros grabamos todo y lo transcribimos y luego lo pasamos a la persona para que nos ayude a, si quiere limpiar, no corregir o agregar otros elementos que no pudo por falta de tiempo o que se le olvidó. Todas esas cosas, Ari, te las vamos a pasar transcritas, la amplía, la precisa, cualquier cosa nos la corrige. Vamos a continuar la conversación. Tenemos ahora con nosotros a Ángel Santos Cordero. Es un caso de Benítez y Enea, ¿verdad que sí? Parecido, muy parecido. Ángel no tiene tema escogido por nosotros, sino que lo invitamos a que nos converse. Bueno. Él sabrá de qué nos habla y que pueda ser útil para todos. Como están hablando de historia y de la familia, yo tengo dos familias, una de Jabonera y la otra santiaguera, pero la santiaguera influyó mucho en la provincia de Dajabón porque mi abuelo paterno fue el fundador de la provincia. Trujillo, a la salida de los americanos, tuvo que implementar una cierta reorganización del Estado dominicano. Y dentro de esas recomendaciones, entre comillas,
estaba la de dividir la provincia de Montecristi, que era gigantesca. A mi abuelo José Israel Santos lo enviaron a echar ese pleito con Isabel Mayer. El abuelo llegó y dividió Montecristi y tomó tierra de la provincia de Montecristi, que en ese entonces llegaba hasta el puente del río Artibonito. Dividió y sacó la provincia de Dajabón, que se constituyó en provincia en 1938, y la provincia de Santiago Rodríguez y parte de la provincia de Valverde, que no vino a hacerse provincia hasta 1959. Pero esa parte de la familia contribuyó al progreso real de Dajabón, porque el abuelo, ya Alfonso, yo le he comentado antes algo de eso. El abuelo entonces fungió de gobernador de la provincia, además de haber sido el fundador por mandato del tirano. Y en ese periodo de gobernación se construyeron todos los edificios públicos que todavía hoy existen en Dajabón, comenzando por el Palacio Justicia, la gobernación, que tenían una arquitectura, ingeniería distinta a los otros, al ayuntamiento, al correo, a la policía, al Partido Dominicano. Mi abuelo es el diseñador y propulsor de la construcción del arco de Dajabón. El Papa José Israel tenía en mente, como parte de su proyecto de gobernación, instalar una planta eléctrica en Dajabón, que no había electricidad en Dajabón. Para eso debía, vamos a decir que debía sobornar al tirano de alguna manera. Entonces hizo una rifa a nivel nacional, vendiendo boletas aquí y allí, mandándolas a los estamentos oficiales, y con el dinero que recaudó esa rifa, para que Trujillo le permitiera instalar la planta, le construyó el arco. El arco al benefactor y padre de la patria nueva. Pero se instaló en ese periodo la primera planta eléctrica de Dajabón, que Chino, fulano, FIFA, todo el mundo recordará que la manejaba Lino. Todos los conocemos. Pero fue así. Entonces, de la misma manera que Ari habla de la familia, mi abuelo andaba con una cuadrilla de agrimensores, de topógrafos en ese entonces. Y algunas personas, yo hago la historia y dicen, pero qué pendejo, perdónenme la palabra, que ni papá ni él tuvieron una cuarta de tierra de todo lo que mensuraron y titularon, hicieron lo que hicieron. Bueno, esa parte es la familia Santos. Mi papá era oriundo de Villa González, llamado Las Lagunas en ese entonces, Santos Fermín. La otra parte de mi familia, que es la misma de Rina, depende de gente heroica en realidad, porque el bisabuelo nuestro era Tiberio Cordero Vidó, que era primo de los firmantes de la Constitución de la República, Juan Luis y ese muchacho Franco Vidó.
y Ulises Franco Vidó. Ya más o menos la gente aquí conoce lo que ha sido la familia Cordero. En un momento, lamentablemente, o sea, Dajabón entero era terreno de la familia. Y es tanto así que nosotros tuvimos tiempo pagándole arrendamiento al ayuntamiento por un terreno que era de la familia, donde estaba la casa de papá y mamá. Finalmente, hace 3 años se descubrió que no era del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues se tituló a favor. Esa familia se movieron desde La Vega, Santiago, hacia Dajabón. Papá Milico, que era tío de Ramón, tío abuelo de Rina, y papá Augusto, que todos anduvimos por la cerca de Papá Augusto, ahí a la orilla del río. Vinieron y conociendo el valor de los terrenos, por otro lado, pues en realidad se hicieron de mucho del terreno. El terreno del colegio era de Papá Milico. El terreno de los japoneses era, o sea que Papá Milico cuando murió, aún después de haber cedido esos terrenos, donde se hizo el barrio Mejoramiento Social, era también de ellos. Cuando murió, todavía tenía 22,000 tareas de tierra. Y entonces, pues, la familia ha estado en Dajabón desde un principio. Y yo quería resaltar en esto la historia anterior del abuelo, porque nadie la conoce, nadie que no se meta al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación, no conoce esa historia. Que el fundador de la provincia por mandato de Trujillo fue José Israel Santos Troncoso. De parte ya de papá y mamá, pues fuimos siempre gente humilde, aunque nunca tuvimos crisis de esto y lo otro, porque éramos frugales y de la misma manera que Ari, todos los hijos han sido profesionales. Particularmente yo, en Dajabón, impulsé la llegada del tabaco rubio a la zona, que mucha gente lo sacó temporalmente de la pobreza. Digo temporalmente porque no entendieron lo que tenían en mano y desperdiciaron una gran oportunidad. Eso es básicamente lo que tengo que decir. ¿Preguntas? Angelito fue tan frugal comiendo como hablando, ¿eh? Ay, pero qué rápido. Sí, muy frugal. Conciso, escueto, pero no ha hablado de su vida profesional, de sus logros, de sus viajes al extranjero, de su preparación fuera de su lar nativo y todas esas cosas que también nos interesan a los dajaboneros. Bueno, lo primero es que en Dajabón se hacía honor a la educación. Aquí Dajabón era el lugar, bueno, por excelencia en la educación prácticamente del país. Tuvimos la suerte, el destino, de que el padre Santana andaba por aquí. Y la gente no conoce que el padre Santa Ana no era un tipo cualquiera. Trujillo lo oía muy bien al padre Santana. Tanto que hasta se confundió pensando que el padre Santana le había ordenado o le había sugerido la matanza del 37. El padre Santa Ana era hijo del presidente Santa Ana de México. Y cuando vino y se instituyó el Colegio Agrícola San Ignacio de Loyola, como se llamaba entonces, abrió las puertas a toda la educación en todos los niveles y luego el Colegio de la Altagracia. Abrieron las puertas al intelecto dajabonero.
nosotros tuvimos la suerte de primero estar con la insigne señorita Casilda Rivas en su casita allá, que yo tenía que llevar mi sillita de cuero. Luego de ahí, ella me llevó de la mano al Colegio de la Altagracia y dijo a la monja, mire, este muchacho va para primero. Y que no, póngalo ahí a escribir. Y ya leí. Bueno, el caso es que yo fui al Colegio San Ignacio de Loyola junto con Diego. De ahí, pues, nos fuimos ambos al Politécnico. Cursamos los cursos necesarios ahí para salir con 2 títulos. Aquí salimos con maestro en cultivo. En San Cristóbal salimos con bachiller agrícola y peritos agrónomos. Luego, juntos todavía, nos fuimos a Estados Unidos a un Diego a estudiar manejo de ganadería y yo pensando en estudiar patología vegetal. Lamentablemente, donde yo llegué no me convenía en esa área y me fui a otro sitio. Saqué mi BS en agronomía de la Universidad de Kentucky, la maestría en el área de patología vegetal, finalmente, también en la Universidad de Kentucky, y increíblemente, 20 años después, vine a trabajar aquí en el país, vine a trabajar con la Philip Morris, trabajando a través de Lon Jiménez aquí en el país, promoviendo la siembra de tabaco rubio, Virginia y Burley, en la zona. Después de 20 años, pues me regresé a hacer el doctorado en los Estados Unidos. Tanto así que yo miraba para atrás y eran todos muchachitos de 25 y 30. Luego, pues, trabajé utilizando el doctorado en biología molecular. Trabajé tiempo con el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos en el gobierno federal, que trabajó en resolver problemas de salud y ha trabajado en problemas de salud y estuvo involucrado directamente con el caso de la pandemia. Las pautas salían del CDC hacia adelante. Pues luego nosotros pues enseñamos en ISA por 8 años y enseñamos en universidades americanas por, 15 o 12 años. Tenemos ideas de seguir contribuyendo con Dajabón, con la educación. Y tenemos en planes un proyectito de escuelas rurales en Hipólito Villini, en Aminilla, donde pretendemos que comiencen los estudiantes a caminar derecho, de un principio, incluyendo educación bilingüe para comenzar. Pues eso es lo que en eso estamos. Aristóteles. ¿Alguna otra inquietud o pregunta o comentario, Angelito? Si quiere le leo un poema. Claro, genial, de inmediato. Lo hacemos ahora, Angelito. Miren, a propósito de la pregunta que hizo Aristóteles y de lo que comentaba Angelito, un poco en la respuesta y la educación de Dajabón. Dajabón tuvo la mejor educación del país. Hemos hecho un rastreo, un estudio de todo ese proceso. En un momento, en 1934, por ahí, llegó a Dajabón el superintendente de educación, creo que era Vigilio Díaz Ordóñez en aquel momento, que era como el ministro de educación. Vigilio Díaz Almanza. Vigilio Díaz Almanza. Y es que tengo muchos nombres y muchas cosas en la cabeza. Ando con la cabeza caliente. Papá de Vigilio Almanza. No, ese era un sargento, ese no era. Era el superintendente nacional, era como el secretario de Estado de Educación en aquel momento. Después de Pedro Enrique Ureña. Mira, se le decía inspector de educación. Había inspectores. Sí, pero era como el ministro. Él estaba por encima de los inspectores. Sí. Bueno, declaró que Emilio Batista, don Normi,
era el mejor. El señor Norme. El señor Norme. Era el mejor maestro primario del país. Emilio Batista. Cuando yo le pregunto a Purita el día pasado, ¿tú recuerdas algún nombre o algunos nombres de los maestros de Don Diego? No, Alfonso, no. Yo recuerdo que mencionaba a un tal Norme. Entonces le digo, ese era Emilio Batista, Don Norme. Eso da una señal de lo que... Además, si uno coge todo lo del Colegio de la Altagracia, el Colegio Loyola, el Simón Bolívar, y lo que viene atrás, con Emilio Batista, con Don Diego Blanco, con Doña Cruz, Viuda Febrillé, con Cruz María Hidalgo, que duró poco tiempo, Casilda García Rivas. Ahí hay una historia larga que hay que verla y respetarla. Tony Pérez, el hijo de Cayetana, Tony Pérez Álvarez, Julián Antonio Pérez, un gran maestro de música. Sí. Dirigió aquí la Sinfónica en un momento y estuvo en la Sinfónica cuando Carlos Piantini era el director. Y él era, digamos, como el suplente o el asistente de Bienvenido Bustamante. Dirigió en Puerto Rico la Sinfónica Juvenil y luego en Boston dirigió Sinfónica también. Un gran maestro de la música, ingeniero civil, construyó en Haití el puente más largo que hay en el área del Caribe y un constructor en la ciudad ahí, en una ciudad de Boston. Es un tipo grande de Dajabón. Yo llevo 10 días de edad, Tony. Él me cuenta, y está aquí redactado en este libro, me dijo, Fon, te voy a hacer una anécdota. Estaba yo en el Conservatorio Nacional de Música. Le pregunté un día a la subdirectora, Aura Marina, y el apellido está ahí. Aura Marina de Rosario. Le digo, maestra, ¿de dónde son los mejores músicos del país? Y me cuenta ahí que él pensó que le iba a decir de San Cristóbal, de Banío de San Pedro. Y me dice, oh, Fon, sorpresa que me llevé. Me dijo, de Restauración y de Dajabón. Dijo Aura Marina, que era su directora, y estamos hablando del año 1975. Y me engranojo. Ya me dio clase de solfeo. Y eso me lo cuenta Tony, y está documentado en el libro ahí. Entonces, yo no voy a decir que debemos volver a ese Dajabón, pero ahora Poncerrate y yo fuimos a Dajabón hace unos días, y lo que encontramos en el Liceo Manuel Arturo Machado es un buen nivel de educación. Entregamos unos libros, tanto en Loyola como en el liceo, y en el liceo nos tocó estar en hora del receso, y cerca de 500 estudiantes no nos impidieron, no nos dificultaron hablar en el pasillo frente a la dirección, con la directora, entregar los libros, hacer un intercambio, y Poncerrate grabó la conversación allí, con unos 500 estudiantes en el liceo. Y en ese receso, en ese recreo, no se produjo una bulla que interfiriera en la conversación de nosotros con la directora en el pasillo, frente a la dirección, donde FIFA pasó mucho tiempo. Es decir, las cosas en términos de educación en nuestro Dajabón no andan tan mal todavía, andan bastante bien. Hay que seguir apostando a mejorar la cosa. Hay que seguir apostando a mejorar, pero yo no creo que estemos como el común del país. Nosotros seguimos siendo un pueblo o un municipio con una educación bastante buena. Ha habido problemas con la Academia de Música. Se cierra, se levanta, se abre. Ahí ha habido esa dificultad. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que recuperar y sobre todo es el esfuerzo que estamos haciendo de recuperar memoria. Lo que Poncerrate le preguntaba a Angelito, en gran medida está escrito y está ahí, todo su aragón académico. Y miren, finalmente para que Angelito lea su poema, me decía Cabino, Angelito es un gran intelectual, líder, usted tiene que oírlo. Y es un poeta fino. Yo tengo, me decía, aprendí una cosa, tengo una letra que él escribió, tiene que dármela de nuevo porque mi sistema colapsó, se dañó la computadora, se dañó todo, pero por favor, permíteme el honor de trabajar en esos poemas que me diste. ¿Cómo no? Pero además, Angelito es músico, sí, además. Era. Bueno, no ejecuta, pero sigue siendo. Clarinete. Iba a decir una cosa, pero como se me fue por la cabeza. Bueno. Le iba a decir lo siguiente. Miren, Dajabón tiene mucha primicia. El primer PhD en química ambiental de República Dominicana es un dajabonero, Cadino Contreras. El primer PhD en matemática de la República Dominicana es un dajabonero, Amado Reyes. Y no hablar de Valentina Peguero, Amílcar Castro.
Él me ha llamado 4 veces y me dice Mira, don Alfonso. Amílcar, Y cuando yo me quiero tragar en mí mismo. Amílcar fue con un BS a estudiar en Estados Unidos. ¿Y tú vas? Te cuento. Y saltó, no tuvo que hacer maestría. Le digo, hagamos un examen de todo lo que quieran. Química. Química de suelo era la especialidad. El más grande del país en química de suelo. Y él dijo, no, Latinoamérica. póngame, y porque había esa opción en la universidad de que si usted tenía las experiencias y tomaba el examen más difícil que podía haber, mira, bueno, batió el examen y se fue directamente y terminó el PhD mucho antes de lo previsto. Mire, Amílcar sale de Loyola, va al liceo a terminar bachillerato, hace los 3 bachilleratos. El maestro Tony Canavate, que era el de matemáticas, se va porque consigue una plaza y deja a Amílcar como profesor. Él lo dejó como profesor, como funcionaban las cosas. Pero no terminando el año escolar como maestro, lo nombran en agricultura y sale para La Vega a trabajar en La Vega. Y no tiene ahí 8 meses y lo mandan para San Cristóbal a trabajar en el departamento de suelo. Entra a la universidad a estudiar química, termina un técnico en química y cuando empieza entonces la licenciatura, viene Ferquido y lo contrata, estando en el departamento solo de agricultura. Y ahí se va y Ferquido lo manda a hacer todos los cursos del mundo y conocer todas las experiencias por el mundo como experto en suelo. Entonces, cuando él recorre una buena parte del mundo, se da cuenta que tiene que terminar la química. Y vuelve a la universidad a estudiar la ingeniería en química. Pero estando en química, cuando empezó ahí, entró a la escuela de idiomas para aprender 5 idiomas. Ruso, alemán, francés, holandés. Cuando él salió, perdón, cuando Amílcar salió de Dajabón, hablaba 4 idiomas. Sí. Cuando él salió de Dajabón, estaba estudiando y que nos sentábamos a tocar en el patio. Es un tipo fuera de serie. Y luego se hace cargo de Ferquido, la principal empresa de agroquímicos en el país. Y en un momento viene una empresa internacional de Estados Unidos a buscarlo para contratarlo. Dice, no, esta empresa está en mi sombra. Y habló con la gente de Ferquido. Y bueno, y lo liberaron. Amílcar es uno de los hombres más grandes de América Latina. De Dajabón. Nosotros debemos sentirnos orgullosos como dajaboneros. Y no le voy a hablar de Angelito porque él está aquí y después me da un boche por la noche. Vamos a oír a Angelito con un poema y luego entonces ya Chino, Gindo, el maestro y Juancho que llegó por ahí. Antes de que Angelito diga su poema, yo quiero hacer una pregunta. Yo he estado viendo en los últimos años de las personas que están, qué sé yo, exaltando, dándole premiaciones en Dajabón, que yo veo la mayoría que no son de Dajabón y que quienes lo están impulsando son gente que no son de Dajabón. Y los que están de Dajabón no hacen nada. Entonces los que podemos y tienen la facultad, como tú principalmente, que está ahí, está estudiando y está viendo y está todo el tiempo, debemos buscar la manera de crear un gran consenso con cada persona de todas estas personas que tú estás mencionando, que estamos aquí, para ir llevando una cultura. Porque realmente, Dajabón, yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie. Conozco al Mandito García, a Tito, el Cojo que está allá todavía, a Guaycho, pero yo no conozco más a nadie. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo por Dajabón? ¿Qué conocen esos muchachos de Dajabón, que viven en Dajabón, de Dajabón? Nada. Nada. Lo que Ari está haciendo y está trabajando en Dajabón, no lo van a tomar en cuenta. Eso no van a entender lo que Ari está haciendo, ni le va a importar, porque aunque sea un Dajabón, está en otro mundo, en otra galaxia. Entonces, no, porque nosotros podemos rescatar. Y una de las cosas que a mí me han preocupado más es tratar de educar, que es lo que nos falta a este pueblo. A nuestro país nos falta mucha educación. Y si nosotros tenemos la capacidad de poder hacer lo que está haciendo Ari, por un lado, otro que lo que está haciendo Angelito, por otro, lo que tú estás haciendo, escribiendo, que es maravilloso, lo que está haciendo Monserrat, son cosas maravillosas. Que tú tienes tiempo para eso, Monserrat tiene tiempo, muchos tienen mucho tiempo para cosas. El magistrado vive escribiendo también. Pero también hay que buscar la forma de uno poder llegar a Dajabón, hablar con las autoridades, hacerle entender a las autoridades muchas cosas,
para uno poder ayudar a presentar. Eso que tú dices del colegio, del liceo, la formación, así mismo uno puede ir entrando y que vayan conociendo lo que es Dajabón, porque en realidad, yo no hacía nada, yo soy de Dajabón, pero ¿qué carajo sabes tú de Dajabón? Nadie. ¿Quién sabe quién era Lino? ¿Y quién salía huyendo cuando este muchacho que manejaba el camión de basura? Lino. Que manejaba el camión de basura para que no lo mataran. Salía huyendo. Ahí viene Lino. Nadie sabía. Sí, hay que buscar. Mire, hay un proyectico. Esto, Julio. Pero el que no conozcamos a nadie es parte culpa nuestra. Porque le voy a decir, Dajabón no se ha atrasado. Ahí tenemos una muchachita valiosa que es Laura Ramos, que de su propio peculio tenemos en Dajabón una casa de arte y vamos avanzando. O sea, nosotros, los que se han quedado, no se han quedado de brazos cruzados, con perdón, esto, Julio. O sea que nosotros tenemos que ayudar a quienes están, porque son los que están. Eso es mi opinión. Esa muchacha... Ese es el punto. Vamos a crear. Ese es el punto. El punto es que eso que dice Héctor Julio con toda la razón del mundo. ¿Quién es responsable? Nosotros mismos. Nosotros, claro, por la característica de Dajabón y por la distancia que hay, nos fuimos. Mira, estoy yo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros nos alejamos y en vez de ir a ocupar posiciones de Dajabón, se las dejamos a los que no son de Dajabón. Y esos son los que están de autoridades. Ahora tú buscas los candidatos y no son de Dajabón. Pero no hay que ser candidato. Pero entonces, estamos a tiempo de regresar. Ya nosotros que vamos entrando en una etapa de no mucha ocupación, tenemos que ir regresando para ir transmitiendo los conocimientos y nuestras ideas y lo que también nosotros hicimos. Y aprender de ellos también. Y aprender de ellos y adecuarnos a las circunstancias, Chino. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero existe un problema bien agudo, no solamente en Dajabón, es a nivel nacional. El asunto de cultura, educación musical. En las escuelas eliminaron la educación musical. Entonces, en la actualidad, las personas que han puesto los gobiernos, sea cual sea, desde que matan a Trujillo, escuchen bien, cuando Trujillo había una banda juvenil en Dajabón, y había una banda de adultos, y había una orquesta de baile. Entonces, Trujillo Balaguer y eliminó todo eso. Están poniendo personas que no tienen capacidad nula a enseñar a los muchachos música. Te voy a decir por qué. Yo recorro desde Río San Juan, Puerto Plata, Mao, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, hasta Restauración, todas las bandas. Inclusive he escrito obras para bandas. Entonces, los que dirigen las bandas no saben leer música. Es una tristeza que da y rabia a la vez. ¿Por qué? Porque todas esas situaciones las han adquirido a través de la política, principalmente, y secundariamente de amiguismo. Entonces, mientras aquí no cambien ese sistema de que usted es agrónomo, usted se encarga de la tierra, yo soy músico, yo me encargo de la música. No, o sea, si yo soy músico, me dan un contrato de algo de agronomía que yo no sé de eso. ¿Me entiendes? Entonces, el problema que tenemos es que el Ministerio de Cultura se ha hecho cargo de la música y ninguno son músicos. El Ministerio de Cultura, en su mayoría, de lo que se ocupa es
de folclore. Son bailes principalmente y asuntos de percusiones de descendencia africana. Atabales, cosas de esas. Entonces ellos dicen que eso es cultura, pero señora, los muchachos no se pueden, la generación no se pueden quedar ahí, no deben de quedarse ahí y se han quedado estancados ahí. Y nadie le sugiere o le exige a las autoridades que eso cambie. Porque cultura es quien está encargada de la música. Yo conozco aquí en La Vega, conozco muchachos que tienen 2 trabajos, que son maestros de música. Entonces yo le pongo este papel, que vamos a ensayar y se quedan mirando como que están mirando una cosa del tractor. Entonces, lamentablemente, en general, el país completo, no solamente en Dajabón ni en el Gino, el país completo, yo lo he palpado, porque yo soy, en ese sentido, donde hay música yo toco, no importa el tipo de música. Entonces, por eso es que he tenido esa experiencia amarga, bien amarga, de que tú no puedes. Otra segunda cosa que es muy importante en este país. Aquí no emplean a las personas después de 60 años. Pero entonces esos que están metidos en política le dan contratas millonarias. Pero nosotros, los músicos que podemos enseñar a los muchachos a tocar, no nos emplean porque somos viejos. Pero el muchacho, ¿qué van a aprender los muchachos? De los mismos que no saben. Ese es mi punto de vista, que a veces me irrita de una forma que ustedes no se imaginan. Yo he intentado 3 veces mudarme para acá y no he podido. Porque si tú sabes, oye la política de esta profesión aquí en la República Dominicana. Si tú no sabes, te descartan, te desechan. Pero si tú sabes, te bloquean. Entonces yo estoy en esa posición que yo estoy. Y ahí tiene un testigo palpable de eso, porque ese señor es un musicazo. Y eso tienen que arreglarlo. La gente influyente en los gobiernos o en donde sea, tiene que trabajar eso seriamente, porque nos estamos quedando sin música. Lo que está oyendo es bum bum. Entonces eso es la cultura que están enseñando, los tipos de la cultura, ¿sabes? Así es. Ellos no están enseñando otra cosa. Y que no, porque eso es lo que quiere la gente. No es lo que quiere la gente, es lo que tú le estás exponiendo a la gente. Si a los muchachos les pusieran a Beethoven, el muchachito, el oído se acostumbra a eso. Pero si entonces le están enseñando, eso lo asimila más fácil, porque es más fácil para el oído humano. ¿Entendés? Y es lamentable lo que está pasando. No tengo que decirle más porque me voy a extender. Que yo no soy tan alto como Ari. Este poemita yo lo escribí al ver que el telescopio Webb tomó una foto del nacimiento de una estrella. Entonces, el poema es titulado Tiempo. Dice, tiempo, tiempo, intangible tiempo, orlado de nano, de milisegundos, segundos enteros, de minutos y horas, de días te vistes, de cada semana y luego de meses, collares de años, de lustros y decenas te cuelgas, y en generaciones un mágico sastre preciso te mide el traje de siglos al baile de siempre. Tuviste ambulante el nacer ingente de primera estrella, testigo que fuiste
quizás de la gran e inicial explosión aquella. O viste tal vez a un super ser armado con dedo y mágica vara, crear a su antojo galaxias, cometas y el planeta Tierra. Si de primeval caldo viste bacterias y peces, ranas y lagartos, o de simple barro, aquel escultor curioso observaste modelar su imagen, y en divino hálito de la vida el don así regalarle. Tú sí sabes, Cronos, o quizás ni sepas quién te hubo auxiliado. O si según dicen, sin saber qué dicen, fue todo espontáneo. La palabra encantada, historias y poemas del Lari de la vida, que le prometía a Alfonso tener 2 libros para exposición en la Feria del Libro de este año. Feria del Libro de Dajabón, la tercera Feria del Libro. Gracias, Angelito, gracias, Ari, gracias a todos ustedes. Mañana vamos a continuar aquí conversando, vamos a escuchar a Purito y a Dieguito. Diego Segundo Blanco Genao y Puro Cándido Blanco Genao. Vamos a decir las cosas correctamente. Así es. Tenemos 3 maestros y un cantor. Ahí está don Juancho Cordero, que ya está con nosotros. Maestros, cantor, adelante.